Bendiciones, hermanos. Después de haber orado, vamos a continuar con los estudios, con la secuencia de estudios. En esta oportunidad vamos a estar en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, del versículo 7 en adelante. Y con respecto a esta palabra, Apocalipsis 17 habla específicamente de la aparición en el escenario mundial del anticristo. La aparición del anticristo. Con respecto a esta enseñanza queremos compartir que algunas personas le están dando una falsa interpretación a esta escritura, hermanos. Es una falsa interpretación y la están subiendo a los medios para que las personas se confundan, porque consideramos nosotros que tergiversar la palabra es una obra del enemigo, hermanos. Entonces están subiendo falsas doctrinas. Y en Apocalipsis 17 hay una enseñanza que está tomando fuerza y que la gente la está creyendo y lo están asumiendo como una verdad absoluta, y nosotros estamos en la obligación de enseñar una doctrina verdadera, una doctrina sin tergiversar, una sana doctrina. Usted puede corroborarlo en su casa, usted puede estudiarlo, puede analizar lo que usted está escuchando de Obreros en Acción. En este momento nosotros vamos a enseñar una doctrina adulterada, una falsa doctrina. Ojo lo que les estoy diciendo. Vamos a compartir este tema para que ustedes no sean engañados, para que ustedes, cuando escuchen esta enseñanza, ustedes se den cuenta de que eso es una falsa doctrina. Obviamente después vamos a dar con los mismos pasajes que ahora les vamos a leer, les vamos a dar la interpretación más sana que consideramos nosotros, sin tergiversar la palabra, sin alterar la palabra, sin ponerle y sin quitarle, simple y sencillamente interpretando las Sagradas Escrituras de la manera más sana. Amén. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 17, verso 7. Dice así, dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia, que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice, la bestia que has visto, y era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Ojo, dice, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. Ojo aquí, pongan cuidado. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Aquí precisamente, hermanos, en estos dos versículos, en el versículo 11 y en el versículo 10, es donde encontramos una paradoja, hermanos, y es donde le dan una mala interpretación a las Escrituras, porque estas personas que han estado subiendo esta enseñanza que consideramos nosotros no es la más sana, ellos le dan la interpretación que estos dos versículos o este segmento de palabras del Apocalipsis se está refiriendo específicamente a los papas que han habido desde 1929 hacia acá, hermanos. Precisamente porque en 1929 Benito Mussolini hicieron pacto con el Papa Pío XI, y desde ese momento el famoso Tratado de Letrán, un tratado, no un pacto, el Tratado de Letrán en 1929, y desde ese momento a los papas se le ha adjudicado o se le ha dado la autoridad de rey o el nombramiento de rey desde 1929. Entonces, desde 1929 a la fecha, desde Pío XI hasta el Papa Francisco, que ya vamos a ver la secuencia de papas, ellos cuentan eso como reyes. Entonces, cuando la palabra dice aquí, y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es,
uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo, ellos interpretan que el que era Juan Pablo II, el que no es, que no ha venido, ¿verdad? Y el que viene, que va a durar por breve tiempo, sería el Benedicto XVI, que estuvo poco y se retiró, y después dicen que el octavo, que es el que viene, sería entonces Juan Pablo II. La secuencia que ellos dicen es esta, dice: de 1922 a 1939 el primer papa se llamó Pío XI, y que fue el que firmara el Tratado de Letrán con Benito Mussolini. Después vino el Papa Pío XII, que estuvo de 1939 a 1958. Perdón. Después vino, ese fue el segundo Papa. Después vino el tercer Papa, que se llamó Juan XXIII. Él estuvo de 1958 a 1963. Posteriormente a él vino el Papa Pablo VI, que estuvo de 1963 a 1978. Después de él vino Juan Pablo I, que fue el quinto Papa, y ese reinó solamente 33 días, hermano. 33 días fue lo que duró Juan Pablo I, y posteriormente a él vino el sexto Papa, que vino a ser precisamente Juan Pablo II, y él estuvo como líder de la Santa Sede desde 1978 hasta el 2005. Ojo aquí, él es el sexto Papa. Después de él vino Benedicto XVI, que estuvo unos años ahí, como 4 o 5 años, se retiró, y vino su sucesor, que vino a ser el Papa Francisco, que es el que tenemos actualmente. Entonces dice así la palabra del Señor en el versículo 11. La bestia que era, o sea, que fue, dice, y no es también el octavo. O sea, aquí es donde encontramos una paradoja, y dice que la bestia que era, que fue Papa, y que fue Juan Pablo II, y que ahora no es, porque está muerto, entonces no es. Dice que él va a ser el octavo. Y también dice, y es de entre los 7, y va a la perdición. O sea que él ya reinó, él ya estuvo, él de entre los 7. O sea, va a repetir. Amén. Entonces por eso es que aquí es donde ellos interpretan esto, que si el sexto Papa, que fue Juan Pablo II, y la palabra dice que era, y no es, o sea, que fue Papa, y ahora no porque está muerto, va a ser el octavo. ¿Quién va a ser el octavo? Uno que estuvo entre los 7, o sea, que ya estuvo en el gobierno entre los 7. Entonces, de ahí, lo más lógico es que la gente que interpreta esto de esta manera, digan que Juan Pablo II va a resucitar. Vea, primero que nada, el único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo, porque cuando resucitó a Lázaro, ¿se acuerdan ustedes? Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Posteriormente, después de la crucifixión, al tercer día, Jesucristo mismo resucitó. Amén. Y resucitó a algunas otras personas en su pasar por el mundo, como hombre, como Dios y hombre. Pero el diablo, sabemos que el diablo es un imitador, y el diablo es el engañador. Él viene a engañar, él viene a confundirnos, hermano. Entonces, si se diera por alguna razón una falsa resurrección de Juan Pablo II, que creemos nosotros, que consideramos nosotros que no tiene Satanás la autoridad de resucitar a Juan Pablo II, a no ser de que Dios le dé esa autoridad, amén. Pero pudiera darse más bien aquí un engaño, y pudiera darse más bien que clonaran a Juan Pablo II, y que se diera como una falsa resurrección, y que lo que nosotros viéramos no fue a Juan Pablo II, sino más bien un clon poseído por el mismísimo Satanás, poseído por un espíritu que viene del abismo, hermano. Entonces no sería el falso profeta, sería el anticristo más bien. Entonces ellos le dan la interpretación de que sería el falso profeta. Nosotros consideramos que esta enseñanza no está bien cimentada en la palabra de Dios, porque encontramos algunas cosas que se contradicen, hermano. Y la palabra de Dios no se contradice, hermano. La palabra de Dios se interpreta a sí misma. La palabra de Dios
el Espíritu Santo, cuando nos habla a nosotros de simbologías que Él mismo da, de bestias, de aves, de cabezas, de serpientes, de osos, leopardos, y toda esta simbología, todo esto que el Espíritu Santo nos da, en algunos otros libros de la palabra se encuentra lo que el Espíritu Santo, o el significado de todas estas simbologías que el Espíritu Santo nos da. La palabra no se contradice, hermano. La palabra no es de interpretación privada. El Señor Todopoderoso nos dio la palabra y nos dio su interpretación, hermano. No puede una persona venir a decir, es que yo creo que esto significa esto, y subirlo a los medios de comunicación como una verdad absoluta, porque lo que está haciendo es confundiendo a las personas. Cuando aparezca el anticristo, cuando aparezca el falso profeta, hermanos, que sabemos que van a aparecer, entonces lo que se va a dar es una confusión, y las personas entonces no van a saber ni qué creer, hermano, porque les están dando una doctrina falsa, una doctrina adulterada. Obviamente nosotros después, con estos mismos versículos de la palabra de Dios, vamos a darles a ustedes la interpretación sana y correcta de lo que se refiere a la Escritura. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos donde definitivamente, hermano, son tiempos como nunca antes se han visto. La juventud de ahora vive en una fantasía, la juventud de ahora vive en una fantasía tremenda, hermano. Ahora la tecnología ha aumentado tanto, la tecnología, hermanos, que ahora hay unos aparatos, unos visores en donde ellos se lo ponen, se sientan en una plataforma que se mueve, y de acuerdo a la pantalla que ellos, o al disco que a ellos les metan, el aparato se mueve, si va esquiando, o si va nadando, o si va en un avión, o dependiendo de lo que le pongan en la pantalla, ¿verdad? Del video que le pongan, así. Entonces ellos ya ni siquiera ven, hermanos, ya están metidos como en una fantasía. Hemos escuchado que esto tiene efectos secundarios cuando tienen estos aparatos mucho tiempo. No solo afecta la vista, no solo afecta la visión, sino también afecta las células del cerebro, hermano, el equilibrio y otras cosas están siendo afectadas por estos aparatos modernos, hermanos. Sabemos que la tecnología va a ser utilizada por el falso profeta y por el anticristo para engañarnos, hermanos. La palabra de Dios es muy clara. Queda muy poco tiempo, hermanos. Van a pasar cosas terribles, van a pasar cosas como la palabra nos explica: hijos que se rebelan contra sus padres, padres contra sus hijos, familias contra familias, hermanos, vecinos. La vida cada vez vale menos para la juventud y ahora. Para las personas de hoy en día, la vida cada vez vale menos. Ahora matan por 50,000 colones, varón. Es increíble cómo la maldad ha crecido. Ya se ven cosas aquí en Costa Rica que antes no se veían. Ahora se ven ajusticiamientos en las calles, varón. Con un día de estos subieron en televisión donde un hombre en una pared prácticamente fusila a un muchacho, le dispara y este cae, y el video lo suben los medios de comunicación amarillistas, donde el hombre se le arrima, hermano, y le dispara 4 o 5 veces más al muchacho. Es increíble cómo la vida pierde valor, cómo el enemigo está tomando las mentes principalmente de la juventud, hermano. Nosotros consideramos la generación nuestra, la generación adulta, consideramos que viene siendo una de las últimas generaciones, de aquellas generaciones donde guardaba uno aquellos días festivos, aquellos días santos, donde había un respeto para el padre, para la madre, donde uno no ofendía de palabra a su padre ni a su madre. Había aquel respeto hacia el adulto mayor, hacia la persona adulta. Es increíble las cosas que se están viendo, y esto no va a mejorar. Desafortunadamente estas cosas no van a mejorar. Esto va a ir empeorando cada vez más, hermanos. Quiero compartir con ustedes que Obreros en Acción es una asociación sin fines de lucro dedicada precisamente a enseñar la palabra de Dios sin tergiversar la palabra, hermano, sin tergiversar la palabra. Estamos viendo ahora en algunas iglesias cómo la persona encargada de darnos el alimento espiritual, hermano, tiene un segmento para hacer reír a la congregación, y si usted no comparte ese segmento, le dicen que se le va a quebrar la cara. Amén.
¿Por qué? Porque hay que compartir. Hermano, yo cuando voy a una iglesia voy a recibir la palabra de Dios, el alimento espiritual, porque yo me mantengo en una lucha constante, hermano, en una lucha constante contra el enemigo. Dice la palabra de Dios que nosotros no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra gobernadores, demonios, hermano. La lucha es espiritual, hermano. Yo cuando voy a la iglesia voy a recibir el pan, no voy a ir a reírme. Yo cuando voy a reírme, hermano, si yo necesito reírme, yo voy al teatro a ver una obra de teatro sana, que me haga reír, que me haga gozar, que me haga pasar un rato agradable. Yo cuando voy a la iglesia a recibir palabra, hermano. Palabra de bendición, lo que va a salvar mi vida. Está en juego mi vida eterna, hermano. Yo no voy a hacerme reír. Y ahora hemos visto que se ha convertido muchos pastores en showman. Ahora son showman, y si no lo comparte, como les decía, hasta te critican. Porque desde el mismo púlpito le dicen, hermano, ya, y se le va a quebrar la cara. Claro, ellos lo dicen al aire, pero obviamente. Entonces hay que reírles las gracias. Hermanos, estamos en tiempos difíciles. Queremos compartir con ustedes, posterior a esta enseñanza, la sana doctrina con respecto a esto, y vamos a seguir hablando del tema del anticristo, porque es un tema que vamos a tener que darlo en varios segmentos, porque es bastante amplio y nos vamos a profundizar bastante en este tema, hermanos, porque no queremos que nadie nos engañe. Bendiciones.